Era el plató de Sálvame. Rosa Benito tenía en la mano 2 alianzas. 36 años de matrimonio fundidos en ese metal. Y las quemó. O eso creyó toda España. Porque 4 días después, María Patiño reveló que las alianzas del ritual eran falsas. Las auténticas eran más finas. Nadie preguntó entonces cuánto más era falso en esa historia. Y esa es exactamente la pregunta de este vídeo. Marzo de 2026. La revista Fiesta publica unos mensajes. Son de junio de 2013. Los envió Amador Moedano a una mujer llamada Kelly Moore. Los mensajes son concretos, son comprometedores, y salen a la luz en el momento exacto en que Amador acaba de sentarse ante las cámaras de Telecinco para decir que no entiende por qué su exmujer lleva meses con su número bloqueado en el teléfono. Rosa Benito no ha respondido. No ha dado entrevistas. No ha aparecido en ningún plató para explicar nada. Y eso, en el universo mediático que compartió durante décadas con Amador Moedano, es ya en sí mismo una declaración muy clara. 36 años de matrimonio. 4 hijos: Rosario, Fernando, Salvador y el pequeño Amador. Una boda celebrada en 1977, cuando los dos eran poco más que jóvenes adultos, girando en la órbita de la mujer más grande de la copla española. Rocío Jurado era la estrella. Amador era su representante, su manager, su hermano menor. Y Rosa era la stylist que había llegado como profesional y que, casi sin darse cuenta, se quedó como parte de algo mucho más grande de lo que nadie le había avisado. Todo esto parece sencillo cuando se cuenta así. Pero nada en esta historia fue sencillo. ¿Cuántas veces tuvo que perdonar Rosa Benito antes de que el perdón dejara de ser posible? ¿Cuánto tiempo supo lo que el resto de España no sabía todavía? ¿En qué momento exacto decide una mujer que ha construido su vida entera dentro de una familia ajena que ya no puede seguir construyendo? ¿Y quién controla realmente esta historia cuando los dos protagonistas llevan décadas viviendo del mismo sistema de televisión que los ha devorado públicamente? Para entender lo que ocurrió en marzo de 2026, hay que volver casi 50 años atrás. A Chipiona, en la provincia de Cádiz, a una familia humilde, donde el apellido Moedano todavía no le decía nada a nadie fuera del pueblo. Y a una mujer joven que entró en esa familia por la puerta profesional y que nunca encontró la salida hasta que fue demasiado tarde. Para comprender el peso de esta historia, hay que entender primero el apellido que la sostiene. Rocío Jurado no era simplemente una cantante. Era, según muchos, la voz más grande que había dado el sur de España en el siglo XX. Una artista que llenaba plazas de toros y teatros en toda Iberoamérica. La tonadillera que hacía llorar a generaciones enteras. Y detrás de ese nombre, detrás de cada contrato, de cada gira, de cada aparición pública, estaba su hermano, Amador Moedano. Amador había crecido viendo a Rocío brillar desde el principio. Cuando la estrella empezó a despuntar en los años 60, en los tablaos de la provincia de Cádiz, Amador ya era su sombra más cercana. Con el tiempo, se convirtió en su representante, en el hombre que negociaba, que decidía, que protegía. En el lenguaje de la propia Rocío Jurado, él era su alma gemela, su hermano, su todo profesional. Un vínculo que la artista dejó dicho ante las cámaras más de una vez. Rosa Benito llegó a ese mundo como profesional. Era stylist, vestuarista, la persona que hacía que Rocío Jurado subiera al escenario perfectamente vestida. Alguien de confianza, alguien de dentro. Y dentro de ese círculo tan cerrado, Rosa y Amador se encontraron. Se casaron en 1977. Tuvieron 4 hijos.
y durante décadas vivieron dentro de la misma maquinaria, la maquinaria de la leyenda Rocío Jurado. Para el público español, esta pareja fue casi invisible en sus primeras décadas juntos. No eran ellos los famosos, eran los que estaban detrás, los que cargaban el equipaje, los que resolvían los problemas, los que mantenían el andamio en pie para que la estrella pudiera subir. Ese anonimato relativo los protegió durante mucho tiempo de un tipo de escrutinio que, cuando llegó, no los encontró preparados. Todo cambió cuando Rocío Jurado enfermó. Su muerte, el 1 de junio de 2006, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas, dejó un vacío que nadie en la familia supo exactamente cómo llenar. El apellido Mohedano siguió siendo conocido, pero la razón de su cohesión, la estrella que los unía a todos, ya no estaba. Amador perdió su razón de ser profesional de la noche a la mañana. No había nadie a quien representar, no había gira que organizar. El hombre que durante décadas había sido el poder detrás del trono, se encontró, de repente, sin trono. Rosa, en cambio, empezó a construir otra cosa: su propia presencia en televisión, sus apariciones en los programas del corazón, su voz propia. Esa diferencia en la trayectoria de cada uno, después de la muerte de Rocío Jurado, es uno de los factores que varias personas cercanas a la pareja señalarían más tarde como el inicio de un distanciamiento que por entonces todavía nadie llamaba crisis. Hay vínculos que se sostienen sobre el amor, y hay vínculos que se sostienen sobre algo más difícil de nombrar: la historia compartida, el conocimiento mutuo, la manera en que dos personas acaban construyendo un código propio que el exterior no puede leer del todo. Rosa Benito y Amador Mohedano llevaban juntos desde antes de que ninguno de los dos supiera exactamente qué iba a ser de ellos. Eran jóvenes cuando se casaron. Eran jóvenes cuando tuvieron a sus hijos. Y crecieron dentro de un mundo muy específico. El mundo de la copla, del artista de gira, de las noches en hoteles y los fines de semana en camerinos. Un mundo que construye una complicidad muy particular entre quienes lo comparten y que es difícil de explicar desde afuera. Durante muchos años, Amador no solo era el marido, era también el que tomaba las decisiones, el que manejaba el negocio, el que sabía cómo funcionaba la industria del espectáculo desde dentro. Y Rosa era la que mantenía la casa, criaba a los hijos y estaba disponible cuando el engranaje familiar lo requería. Era una distribución de roles que, en el contexto de esa época y de ese mundo, no parecía extraña. Era simplemente la manera en que funcionaban las cosas. 4 hijos son 4 vidas que te atan a alguien de una manera que ningún divorcio puede deshacer del todo. Rosario, Fernando, Salvador y el pequeño Amador. Los hijos de una pareja que, aunque sus tensiones fueran reales, nunca dejó de funcionar como familia en los momentos que importaban de verdad. Eso cuenta. Y cuando se habla de por qué Rosa Benito aguantó tanto tiempo dentro de esa estructura, es imposible no poner a los hijos en el centro de cualquier respuesta honesta. Amador Mohedano ha repetido en varias ocasiones, incluso después del divorcio, que sigue enamorado de Rosa Benito. Lo dijo en el programa Ven a cenar conmigo. Lo insinuó en entrevistas distintas a lo largo de los años. No como táctica mediática, sino con la convicción de alguien que de verdad no ha terminado de procesar lo que se perdió. Esa insistencia, ese amor declarado públicamente después de todo lo ocurrido, dice algo sobre el tipo de vínculo que existió entre ellos. No era un matrimonio frío. Era un matrimonio roto, que es algo muy diferente. Rosa, por su parte, habló de otra manera. Habló en términos de confianza. Cuando pierdes la confianza en una persona,
ya no puedes más, dijo en Sálvame en uno de los momentos más tensos de su separación pública. Esa frase no es la frase de alguien que nunca quiso. Es la frase de alguien que quiso demasiado durante demasiado tiempo y que un día se quedó sin reservas. El vínculo parecía verdadero porque, en muchos sentidos, lo era. Lo que ocurrió después no lo borra. Lo hace más difícil de entender, quizás. Pero no lo borra. Y ese matiz es el que la prensa del corazón nunca tuvo demasiado interés en sostener. En el verano de 2011, Rosa Benito hizo algo que cambió para siempre la dinámica entre ella y Amador. Entró como concursante en el reality de Telecinco Supervivientes. Lo que parecía una decisión profesional, una manera de reinventarse mediáticamente después de años en un segundo plano, se convirtió en el primer gran catalizador de lo que vendría después. Rosa no solo participó, Rosa ganó. Volvió de la isla como ganadora del concurso, con una visibilidad que no tenía desde hacía años, y con una plataforma mediática que de repente le pertenecía solo a ella. Ya no era la esposa del hermano de Rocío Jurado. Ya no era la persona que estaba detrás. Era alguien con nombre propio en la parrilla de Telecinco. Amador fue a visitarla a la isla durante el concurso. Las imágenes de ese reencuentro fueron comentadas ampliamente por los medios. Pero lo que nadie analizó con claridad en ese momento es que desde la entrada de Rosa al concurso ya circulaban rumores sobre el comportamiento de su marido en Chipiona durante su ausencia. Supervivientes había sacado a Rosa de casa. Y lo que Supervivientes expuso, sin quererlo, es que la casa de Chipiona tenía más vida de la que Rosa había imaginado. Durante las semanas que Rosa estuvo en la isla, comenzaron a llegar informaciones que más tarde quedarían documentadas. No eran todavía las pruebas que el gran público acabaría conociendo. Eran rumores que circulaban dentro de los pasillos de Telecinco, entre colaboradores y periodistas del corazón, y que todavía no habían encontrado el momento ni el formato para salir a la superficie. El sistema de la televisión española es muy específico en su modo de operar. Los programas del corazón no publican las cosas cuando las saben, las guardan, las dosifican. Esperan el momento de máximo impacto emocional para el espectador. Y el momento de máximo impacto para una historia de infidelidad nunca es cuando la afectada está en un plató y puede defenderse con frialdad. Es cuando la afectada está en directo, frente a cámaras. Y la emoción es inevitable. Rosa Benito volvió de Supervivientes a un mundo que ya no era exactamente el que había dejado. Y Amador, en lugar de encontrar la manera de restablecer lo que se había dañado, continuó tomando decisiones que empeorarían la situación de maneras que Rosa no conocería por entero hasta mucho después. Una de esas decisiones fue financiera. Sin consultar con su mujer, Amador vendió un porcentaje de la propiedad que tenían en común. Rosa se enteró por terceras personas. Según sus propias palabras, en Sálvame, recibió la noticia 10 días después de que el acto se hubiera consumado. «Me quedé blanca», dijo. No le dolió tanto el acto en sí como el modo en que lo supo. Esa traición discreta y doméstica, sin cámaras, sin testigos del corazón, fue para Rosa tan significativa como cualquier escándalo público. En ese momento, la pareja ya no convivía de manera estable. Amador estaba en Chipiona, Rosa estaba en Madrid. Los hijos eran adultos o estaban encaminando sus propias vidas. El sistema que los había mantenido juntos durante décadas, la necesidad mutua, la sombra de Rocío Jurado, la maquinaria del negocio, los hijos comunes, el peso social del apellido, ese sistema ya no tenía las mismas palancas. Y cuando un sistema pierde sus palancas, empieza a moverse en la dirección contraria. En 2012, los rumores de separación empezaron a filtrarse a la prensa. En 2013, el propio Amador Moedano
confirmó la separación en una entrevista en la revista Hola. Dijo que había sido Rosa quien había tomado la decisión. Dijo que seguiría enamorado de ella toda la vida. Y dejó abierta la puerta a una posible reconciliación. Lo que no dijo, lo que nadie dijo todavía con claridad en ese momento, era lo que había estado ocurriendo en Chipiona. Fue en julio de 2013 cuando todo se vino abajo. No en privado, no en un despacho de abogados o en una conversación entre adultos, sino delante de toda España, en el plató de Sálvame. Una revista había publicado unas fotografías. En ellas aparecía Amador Moedano con una bailarina valenciana llamada Raquel Moragues, conocida también como Kelly Moore, en la casa que la pareja compartía en Chipiona. Las imágenes eran suficientemente comprometedoras como para que los presentadores las llevaran a pantalla aquella tarde. Y Rosa Benito estaba en el plató cuando la noticia llegó. Según sus propias palabras, recibió las imágenes sin haberlas visto antes. La reacción fue en directo, frente a millones de espectadores. «No me merezco este dolor», dijo. «Cuando pierdes la confianza en una persona, ya no puedes más. Para mí esto es la gota que colma el vaso y no puedo más. Voy a luchar por mis hijos y por mí». Y luego, la frase más desnuda de todas. «No estoy enamorada para nada. Se me ha caído mucho». Amador Moedano negó los hechos. Aseguró que todo era un montaje, que le habían tendido una trampa para dañar su imagen. Raquel Moragues, sin embargo, apareció en Sálvame Deluxe meses después, y su versión fue completamente distinta. Según ella, la relación había existido. Había ocurrido en la casa de Chipiona, en la cama del matrimonio. La acusó de ser demasiado cobarde para reconocerlo. Amador siguió negando. Hay detalles en esta historia que son difícilmente olvidables. Uno de los más crudos, recogido por los periodistas del programa, fue la insinuación de que algunos de esos encuentros habían tenido lugar mientras Amador veía a Rosa Benito aparecer en televisión. Que era en esos momentos, mientras la imagen de su mujer ocupaba la pantalla del salón, cuando él estaba con otra persona en la misma casa que compartían. Raquel Moragues volvió a hablar en agosto de 2025, 12 años después de las fotografías. Lo hizo en el programa Tardear. Su mensaje fue claro. «Yo no soy la responsable de la separación de Amador Moedano y Rosa Benito». Una afirmación que, paradójicamente, reconocía que algo había ocurrido entre ellos, aunque intentara minimizar su papel en la ruptura. Pero la historia no terminó con Raquel Moragues. Lo que siguió fue una serie de maniobras que revelaron algo más profundo sobre la naturaleza de este matrimonio y sobre cómo funcionaba la dinámica de poder entre ambos. En el período posterior a la separación, Amador intentó reconquistar a Rosa. Lo dijo públicamente. Pidió una oportunidad, insistió durante meses. Y mientras lo hacía, según reveló la propia Kelly Moore en declaraciones al programa Fiesta en marzo de 2026, Amador mantenía conversaciones con ella. Los mensajes publicados eran de junio de 2013, fecha en que la pareja seguía casada aunque vivía separada. El doble movimiento, rogar a Rosa y escribir a otra mujer en paralelo, fue lo que Fiesta documentó y publicó. El episodio del divorcio en sí mismo merece detenerse. Rosa Benito anunció en Sálvame que eran oficialmente una pareja divorciada. Quemó unas alianzas en el programa como gesto simbólico. La audiencia lo vio. Los colaboradores aplaudieron el cierre. Pero 4 días después, la periodista María Patiño reveló que Amador no había acudido al juzgado de Sanlúcar de Barrameda para ratificar el divorcio. El matrimonio no estaba legalmente disuelto, y las alianzas quemadas, según confirmó Alessandro Lecchio desde el plató, no eran las auténticas. Eran de repuesto. Las reales eran más finas.
Este detalle, aparentemente pequeño, condensaba algo enorme. Rosa había representado el fin de su matrimonio ante cámaras con objetos falsos. No porque quisiera engañar a nadie, sino porque el mismo sistema en el que vivía le había pedido que construyera una ceremonia antes de que los papeles estuvieran firmados. El final de un matrimonio de 36 años fue, también él, una producción televisiva. Hubo otra revelación que llegó más tarde, a través de la docuserie de Rocío Carrasco, emitida en Telecinco en 2021. En aquella serie, Rocío Carrasco describió lo que ocurrió durante la negociación de la herencia de su madre tras su muerte en 2006. Según su testimonio, en uno de los momentos de mayor tensión, cuando se supo que Amador tenía una deuda de aproximadamente 500.000 euros con Hacienda, fue Rosa Benito quien, en la sala ante notario y con toda la familia presente, elevó la voz y le gritó que se ahorcara a gritos mientras la notaría entera escuchaba. Ese detalle no habla de un matrimonio en paz. Habla de una presión acumulada durante años, de deudas compartidas, de una economía doméstica que no cuadraba y de una mujer que en ese momento ya no tenía más palabras, solo la rabia de quien ha llegado al límite de lo que es capaz de sostener. Después de todo esto, la imagen pública que había existido antes de 2013 ya no tenía dónde sostenerse, no para ellos, y tampoco para nadie que hubiera seguido la historia. Cuando termina un escándalo en España, no termina realmente. Lo que termina es la parte que tiene nombre y fecha. Lo que queda es la batalla por quién se queda con el relato. Durante años, Rosa Benito y Amador Mohedano mantuvieron una relación posconyugal que el público fue conociendo a través de los programas de Telecinco. Se cruzaban en pasillos, daban entrevistas que contradecían las del otro, y cada cierto tiempo algún programa los ponía a los dos en el mismo foco mediático. Era una paz frágil, construida sobre el entendimiento no declarado de que ambos seguían necesitando el mismo sistema para vivir. Eso cambió en 2021. La docuserie de Rocío Carrasco, Rocío, Contar la verdad para seguir viva, emitida en Telecinco, reconfiguró el mapa de lealtades dentro del clan mohedano. Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, puso en cuestión la conducta de toda la familia mediática que durante años había negado su versión de los hechos. Amador Mohedano fue uno de los señalados. Rosa Benito, que había sido colaboradora habitual de Telecinco, también quedó en una posición incómoda. La cadena tomó partido. Los miembros del clan mohedano fueron desapareciendo de la parrilla. Rosa dejó de ser un rostro de Telecinco. El sistema que la había construido como personaje televisivo la expulsó con la misma eficiencia con que la había acogido. Amador, mientras tanto, siguió buscando espacios. En octubre de 2025, volvió a sentarse en el plató de Viernes, el programa nocturno sucesor de Sálvame. Habló de su estado de salud, de Rosa Benito y de su sobrina Rocío Carrasco. Y en un momento de la entrevista, cuando Terelu Campos le preguntó qué había sentido al conocer que Rocío Carrasco había intentado suicidarse, Amador respondió con 3 palabras: «No me lo creí». La polémica fue inmediata. María Patiño reaccionó públicamente. El episodio revivió el debate sobre cómo el mundo del corazón trata el dolor real cuando se cruza con el entretenimiento. Rosa Benito respondió a esa entrevista de la única manera que ya le quedaba: sin palabras. Llevaba meses con el número de Amador bloqueado en su teléfono. El motivo, según revelaron fuentes cercanas a la televisiva, había sido otra traición. Amador había filtrado a un canal de YouTube que Rosa iba a incorporarse como colaboradora a Viernes. Información que Rosa solo había compartido con personas de máxima confianza, entre ellas él. La filtración provocó
que la exmujer fuera objeto de críticas durante días en ese canal, mientras Amador no intervenía para frenarlo. Cuando Rosa se enteró, puso fin definitivamente a la comunicación. El bloqueo telefónico es, en el lenguaje de las relaciones que han pasado por todo esto, un gesto muy específico. No es el silencio del odio. Es el silencio de quien ya no tiene más energía para invertir en una persona que ha demostrado, una vez más, que no sabe custodiar lo que se le confía. Esta historia, con todos sus episodios y todos sus platós, dice algo sobre el modo en que España construye y destruye a sus personajes públicos. La intimidad de Rosa Benito y Amador Moedano no fue solo de ellos. Fue, durante décadas, un producto televisivo. Y como todo producto, cuando dejó de generar audiencia suficiente, fue sustituido por el siguiente episodio. En otoño de 2025, Rosa Benito apareció en la pantalla de La 1 de TV como concursante de MasterChef Celebrity. No en el plató de un programa del corazón. No hablando de Amador Moedano ni de la familia de Rocío Jurado. Cocinando, riendo, siendo juzgada por sus platos, no por su matrimonio. Fue una imagen pequeña. Y fue, quizás por eso, la más reveladora de todas. Lo que esta historia se llevó de Rosa Benito no fue solo el matrimonio, ni los años, ni el dinero que tuvo que asumir en forma de deudas ajenas. Lo que se llevó fue algo más difícil de cuantificar: el control sobre su propia narrativa. Durante décadas, la historia de Rosa Benito fue contada por otros, por los presentadores de Sálvame, por los colaboradores que analizaban su lenguaje corporal en el plató, por Amador, que seguía declarando públicamente que la amaba mientras sus acciones contradecían esas palabras, por un sistema que necesitaba que ella fuera, alternativamente, la víctima, la traicionada, la que perdonaba, la que aguantaba. En TV, frente a una cocina, ninguna de esas etiquetas tenía lugar. Amador Moedano sigue siendo una presencia mediática. Sigue dando entrevistas. En las últimas declaraciones conocidas decía que ya no quería saber nada de ella, como si el gesto de haberla perdido fuera algo que él también sufriera. Puede que lo sufra. Puede que eso también sea parte de la verdad de esta historia. Las historias largas y rotas rara vez tienen un solo herido. Raquel Moragues habló en agosto de 2025 después de 11 años de silencio. Dijo que no había sido la culpable de la ruptura. Era una frase que llegaba tarde, que no cambiaba nada, y que, sin embargo, reabrió por unas horas algo que mucha gente creía definitivamente cerrado. Nada en esta historia está realmente cerrado. Porque las historias que se viven de cara al público, las que se construyen entre platós y portadas y declaraciones de abogados, no tienen finales limpios. Tienen capas. Y cada cierto tiempo, alguien mueve una capa y aparece algo nuevo debajo. Lo que queda, cuando el ruido de 36 años de matrimonio televisado se va, es esta pregunta: ¿cuánto de lo que España creyó que era la historia de Rosa Benito y Amador Moedano fue de verdad su historia? ¿Y cuánto fue el guión que el sistema escribió para ellos, función tras función, hasta que ninguno de los dos supo con exactitud dónde terminaba el personaje y dónde empezaban ellos mismos? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla. Y quizás eso sea lo más honesto que se puede decir sobre todo esto. Si este video te ha hecho pensar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos documentales. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te ha sorprendido más.